Historia de la educación secundaria en México. ¿Sabías que, en materia de educación secundaria, México desde los tiempos en que dejó de ser un imperio para convertirse en república se encontraba en un estado de inmovilidad? Esos principios filosóficos estaban muy lejos de responder a las recientes orientaciones sociales. En esto podemos rescatar varios hechos que demuestran el mal ajuste o fracaso de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta situación que se presentaba en la Ciudad de México quería decir que tan solo una pequeñísima fracción recibía el privilegio sin importar sus capacidades, necesidades o deseos reales. No tenían otra posibilidad que la de una carrera universitaria, teniendo claras consecuencias. Lo que pasaba en la Ciudad de México ocurría en menor grado en el resto del país. En el gobierno constitucional del presidente Álvaro Obregón, la educación secundaria ha tratado de obtener una identidad propia, sobre todo con la consecución de estas tres condiciones. Con anterioridad a 1910, en algunos estados de la República se hicieron intentos serios para resolver el problema de la educación secundaria, creándose como instituciones paralelas a las escuelas preparatorias, siendo este el error que las condenó. A la terminación de la escuela primaria superior quedaban dos caminos. El intento consistió en ofrecer un tercer camino. En la Secretaría de Educación Pública, desde el gobierno de Madero y Carranza, se procuraba siempre por resolver los problemas relativos a la educación secundaria, pero en realidad no fue sino hasta la administración de Obregón cuando el problema se abordó de un modo más franco. Fue entonces cuando Vasconcelos dio el primer paso para el establecimiento de las nuevas escuelas. A mediados de 1923, el entonces subsecretario de Educación Pública, Bernardo Gastelum, hizo una propuesta. Los propósitos de la enseñanza secundaria serían los siguientes. Dicha continuación de la primaria superior se desarrollaría en 3 años y se dedicaría a la enseñanza de los siguientes aspectos. Cabe resaltar que la educación secundaria no sería obligatoria, pues al dividir los estudios quedaba un ciclo secundario y uno de preparatoria especializada. Bajo la presidencia de Calles y siendo secretario de Educación Pública José Manuel Piug, se dio el segundo paso en la reforma al dividir la Escuela Nacional Preparatoria y bajo 2 decretos presidenciales se llegó a la organización de un verdadero sistema de escuelas secundarias. Además, se creó la Dirección de Enseñanzas Secundarias dentro de la SEP. Las escuelas secundarias se destinaban a todos los niños que terminaban la instrucción primaria superior y que querían o podían pasar 3 años más dentro de una escuela recibiendo una cultura superior. Por ello se decía que eran escuelas para todos, pues esta ha de ofrecer aquellas disciplinas que forman el alma del ciudadano mexicano, todo ello independiente a la carrera, oficio u ocupación. Las escuelas secundarias proporcionaban al alumno la oportunidad de completar un ciclo de estudios sin obligación escolar posterior, además la capacidad de decidir su aptitud o afición. La escuela secundaria es una escuela para adolescentes. Su periodo coincide a la vida de los jóvenes, entre los 13 a los 15 años, periodo de transición y delicadísimo que requiere un tratamiento especial por parte de educadores expertos, con carácter propedéutico, punto donde fracasaba la escuela preparatoria. El profesor Moisés Sainz afirmaba que la secundaria resolvería un problema netamente nacional, el de difundir la cultura y elevar su nivel medio en todas las clases sociales, para hacer posible un régimen institucional positivamente democrático. A pesar de la creciente demanda, la SEP estableció requisitos muy estrictos y a mediados de 1930, la SEP procuró darle a la secundaria una finalidad en verdad social. Se trataba de mantenerla en relación constante con los aspectos económicos, políticos, social, ético y estético de la vida. Por esta época, en la secundaria sucedieron los siguientes 4 aspectos, y a partir de esto, se pidió a las secundarias generales la incorporación de algún tipo de precapacitación para el trabajo. Entre los problemas más importantes que se vio obligado a enfrentar el entonces secretario de Educación Narciso Balcells se encontraban los siguientes. Además de estos 3 acontecimientos, el plan de estudios contaba con entre 25 y 27 horas de clases semanales. Por ello, Narciso Balcells sostenía que la educación debía buscar una mayor correspondencia con las necesidades y exigencias de la vida económica, de aquí que le diera importancia a la enseñanza técnica.
created using Powtoon. Una secundaria socialista, con Lázaro Cárdenas como presidente y a 9 años de existencia de la secundaria, este nivel de enseñanza se adoptó con la reforma de 1934 a los propósitos del artículo 3 y a los postulados del plan sexenal. El plan de estudios de esta secundaria socialista resultó similar al de 1932. Las diferencias eran las siguientes. A principios de 1935, la Universidad Nacional de México anunció que iba a reformar el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria para ampliar el bachillerato a 5 años. En 1937 se acordó que las escuelas secundarias fueran gratuitas y se hicieran algunas modificaciones al plan de estudios. Respecto a la organización de este nivel de enseñanza, se propuso que se estableciera en cada plantel un consejo consultivo. Entre 1939 y 1940, el Departamento de Escuelas Secundarias se convirtió en Dirección General de Segunda Enseñanza y se creó una escuela secundaria única con 13 años de duración. Además, el artículo 61 mencionaba lo siguiente. La década de los 30 se distingue por haber intentado adaptar el sistema educativo a las posibilidades de las clases populares, orientando la enseñanza en forma más directa al trabajo. En contraste, a partir de los años 40, las políticas puestas en marcha por el Estado se propusieron a favor de la movilidad social y la educativa. Poco después de la renuncia de Vasconcelos a la Secretaría de Educación, concluyó el periodo presidencial del general Obregón y tocó a Calles ocupar la silla presidencial. El gobierno de Calles tuvo un sello propio, se sentía responsable de llevar a cabo una organización permanente que diera al país una fisonomía definitiva. La educación en estos años se pensó como una solución, es decir, convertir a la educación en un instrumento del progreso y del desarrollo económico. A Calles le importaba que la educación sirviera para los siguientes propósitos. Se dice con frecuencia que la educación es portadora de los valores culturales de una época. En los años 20 y 30 hay una marcada preocupación por crear una educación que expresa los valores de la revolución. Sin embargo, en las políticas educativas, los protagonistas estuvieron preocupados por definir lo siguiente. Al estudiar la historia educativa de estos años, uno se plantea la siguiente cuestión, pues los líderes educativos estuvieron demasiado preocupados por definir qué se iba a enseñar, pero salvo a unas cuantas excepciones, se olvidaron de pensar cómo sus ideas grandilocuentes llegarían realmente al pueblo. La educación y el progreso económico. El progreso del país en el gobierno de Calles se basaba en la educación, pues mediante la educación rural en estos años puede verse como parte del objetivo central del gobierno de reconstruir la economía del país. La expansión del sistema escolar en el campo en los años 20 e incluso en los 30 no fue solamente un intento por educar al campesino, sino un esfuerzo básico por organizar económicamente el agro y sentar las bases de un nacionalismo político. Gonzalo Robles visitó las escuelas agrícolas con el propósito de observar las cooperativas, las escuelas agrícolas, los bancos cooperativos y las industrias agrícolas. De acuerdo a lo que observó, Gonzalo Robles propuso estos 3 aspectos. Poco después, Calles aprobó la Ley de Escuelas Centrales y Bancos Agrícolas Ejidales. Sin embargo, poco a poco el entusiasmo decayó debido a 2 razones. Pero a pesar de esto, estas escuelas no desaparecieron. En los años 30, Narciso Basol trató de darles un nuevo impulso y las convirtió en escuelas regionales campesinas, incorporadas a las antiguas misiones culturales. Moisés Sáenz fue el arquitecto de la mayor parte del proyecto educativo callista, integró los diferentes programas en una gran estructura. La principal función educativa de Sáenz fue la expansión del sistema escolar en el campo, debido a que consideraba que el problema más grave de México era la ausencia de una unidad social y cultural. Así, la integración del indígena fue la tarea principal a la que encaminó sus esfuerzos. Sáenz utilizó el método de la escuela activa, ideado por John Dewey. En esta escuela ideal, los niños aprenderían primordialmente a trabajar y a vivir, y solo lateralmente recibirían las enseñanzas de la escuela tradicional. Por otro lado, se mantuvieron las misiones culturales. Los sueños educativos de Sáenz no tuvieron los efectos prácticos que él esperaba, y tuvieron los siguientes problemas.
Created using Powtoon. La educación rural ocupó sin duda un lugar prioritario en los esfuerzos educativos de la época. Sin embargo, la escuela urbana también experimentó desarrollos importantes. El 30 de diciembre de 1925 se firmó el decreto que creaba la escuela secundaria con un afán aparentemente popular. El decreto decía que la SEP se encargaría de crear escuelas secundarias, tomando en cuenta que la doctrina democrática implicaba la mayor amplitud de oportunidad educativa para todos los niños y jóvenes del país. También en estos años se fundaron 10 escuelas normales regionales y se organizó la Escuela Nacional de Maestros. De igual manera, se inauguró la enseñanza radiofónica. ¿Sabías que era la primera vez que se utilizaban los medios de difusión masiva con propósitos específicamente educativos? Orientaciones regionales y nuevas ideas educativas. Ciertamente, la educación urbana no ofrecía los mismos problemas que la educación rural. Calles, desde su época de maestro, había tratado de imponer la escuela racionalista en Sonora como parte de su campaña anticlerical. La idea de una escuela racionalista se dio a conocer en 1915. José de la Luz Mena, quien decía que la educación era antinatural, anticientífica y que obstaculizaba la inaudible transformación social necesaria para la marcha de la civilización contemporánea. En esta escuela la educación sería más libre y el alumno aprendería a través de su propia actividad en el trabajo. Además de ser una escuela anticlerical, también era antirreligiosa, pues intentaba combatir las creencias religiosas en el terreno mismo de la filosofía. Asimismo, tendrá la ciencia como norma y a la solidaridad como base moral. El conflicto religioso en la educación. Uno de los elementos esenciales a este periodo fue el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Ya desde los años de Congreso Constituyente de 1917 se había pensado en que la educación oficial debería excluir toda enseñanza religiosa. Las causas de este conflicto fueron muchas y de diversas índoles. Calles inició entonces una campaña en lo que hacía en las limitaciones a la Iglesia, para lo cual el gobierno expidió los reglamentos respectivos. Esto lo justificaba diciendo que si se quería realmente hacer cumplir la Constitución, era necesario crear penas mayores en contra de las violaciones del clero. El 14 de julio de 1969, el Comité Episcopal aprobó un proyecto de boicot económico en contra del gobierno, propuesto por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la cual se proponía, además del boicot económico, la abstinencia total y la definitiva de concurrir a las escuelas laicas. El boicot tuvo efectos inmediatos. Como resultado del primero de ellos, muchos niños dejaron de asistir a las escuelas oficiales. Sin embargo, el clero y los padres de familia organizaron e instalaron escuelas clandestinas, pero no cabe duda que los dos últimos fueron los más importantes. La lucha entre la Iglesia y el Estado se dio por terminada a principios de 1929, mediante los llamados arreglos, cuando el periodo del presidente Calles había concluido. Estos arreglos representaron la terminación formal de la lucha, pero no resolvieron el conflicto y pronto se reiniciaron los enfrentamientos. Created using Powtoon.